resumir un poquito o siempre tratar de ir anclando la información que tenemos de la asignatura de química de alimentos también, ¿no? Porque es importante que vayamos relacionando, sobre todo porque desde química de alimentos vamos a ver el comportamiento químico ¿no es cierto?, de los nutrientes, de ciertos componentes, pero ya desde la nutrición lo que estamos haciendo es ir revisando un poquito cómo se comportan nutricionalmente los alimentos o de pronto en dónde, cuáles van a ser las fuentes, cómo se da el proceso de asimilación. Entonces, sí, siempre es importante que la parte química pues vayamos también retroalimentando, ¿no? Y así que le voy a preguntarle, no sé, Lisette, si nos puedes ayudar, ¿qué concepto obtuvimos de las clases anteriores de hidrato de carbono? Decíamos que los hidratos de carbono son los que nos van a aportar energía. Lo podemos encontrar en los que son papas, arroz. Ya, químicamente, ¿de qué están constituidos o de qué están conformados los hidratos de carbono? Es de un macronutriente y un nutriente energético. No, componente químico. ¿Qué tiene? Oxígeno, hidrógeno y química les estoy pidiendo. ¿Qué tiene? A ver, oxígeno, hidrógeno y no, carbono. Ok, todos los hidratos de carbono están compuestos por una molécula de carbono, una de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Los hidratos de carbono fundamentalmente los vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, pero obviamente si estos productos de origen animal, ¿ok? Van a tener una composición de hidratos de carbono que podemos reconocer, como el caso de la leche y los productos derivados de la leche. Obviamente van a tener, ¿no es cierto?, moléculas de hidrato de carbono. Sin embargo, a estos no los vamos a considerar fuente. ¿Qué quiere decir? Que yo, si es que necesito armar un plato o una dieta, ¿no es cierto?, que tenga como base gran cantidad de hidratos de carbono, yo no podría considerar a la leche, por ejemplo, como una de ellas, ¿sí? Tendría que considerar productos como los que mencionaron, ¿no? Cereales, tubérculos, leguminosas, que obviamente van a ser las fuentes importantes de hidrato de carbono, ¿ya? Pero antes de continuar, pues reconozcamos también el hidrato de carbono es considerado un macronutriente, ¿verdad? Estaba dentro del grupo de los macronutrientes y la función principal que tenía era la de aportarnos energía. De hecho, en porcentaje de recomendación, ¿cuánto teníamos que consumir de hidrato de carbono? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era el porcentaje de recomendación en una dieta de hidrato de carbono? A ver, ¿cuál era el porcentaje de recomendación? Subimos la semana pasada. Se nos dijo que es de un 55 a un 60%. Ok, ¿no es cierto? Entonces, si es que res- resulta ser más del 50% mi recomendación diaria de consumo de hidrato de carbono, tenemos que considerar a este como la fuente principal, ¿no es cierto?, de energía que va a tener mi organismo. Entonces, nosotros habíamos identificado a los hidratos de carbono y a las grasas, ¿no es cierto?, como su principal función, la de ser energética. Los hidratos de carbono, ¿no es cierto?, tienen ese 55% de aporte, entonces obviamente es lógico, ¿no es cierto?, que sea nuestra principal fuente de energía. Las grasas también son consideradas una excelente fuente, aunque ellas nos recomiendan consumir 30%, pero la diferencia, o por qué son tan importantes, porque en cambio ellas van a tener un valor calórico por cada gramo de 9 kilocalorías, ¿sí? Entonces es por eso que también son fuente importante de energía, ¿ya? Los alimentos ricos en hidratos de carbono, como los cereales, derivados, legumbres, tubérculos, son obviamente alimentos básicos, ¿no es cierto?, que han estado en la base de la alimentación de la humanidad de toda la historia. También se los puede llamar carbohidratos o se los llama glúcidos o azúcares, cuando hacemos, por ejemplo, referencia al sabor dulce que estos tienen.
También podemos utilizar el término de monosacáridos, disacáridos o polisacáridos según la cantidad de moléculas de glucosa que éstas tengan, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos referencia a los productos como azúcares o los sabores más dulces, estamos haciendo referencia a los hidratos de carbono más simples, ¿sí? Monosacáridos y disacáridos. Cuando hablamos de almidones, estamos haciendo referencia a sabores mucho más insípidos, ¿no es cierto? Entonces, por eso hacemos referencia a los hidratos como polisacáridos, ¿sí? Entonces, un poquito la diferencia incluso de sabor que podemos ver entre todos estos grupos, ¿no? Que siempre los azúcares simples van a tener sabores mucho más fuertes a azúcar, ¿no? Y los más complejos van a tener sabores más bien insípidos, ¿no es cierto? En forma de almidones también, ¿ya? Ok. Los hidratos de carbono también son la energía de más fácil y rápida utilización por parte del organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con los hidratos de carbono que se convierten en energía? Se van a almacenar en una partecita cerca del hígado que es llamada glucógeno, ¿sí? Es acá donde llegan las moléculas más simples de glucosa y se almacenan en forma de energía, ¿ok? Esta es la manera en la que la mayor parte de las células del organismo utiliza la energía en forma de glucosa, ¿sí? Especialmente algunas células que son glucodependientes, como las células cardíacas y otras del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir glucodependientes? Que estas funcionan solamente con la energía del hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, de aquí radica la importancia de analizar su consumo, ¿no? De que no podemos nosotros obviar los hidratos de carbono dentro de nuestra dieta, porque son nuestra primera fuente de energía, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que saber elegir qué tipos de hidratos de carbono yo voy a incorporar a mi dieta para obviamente cumplir de mejor manera todas esas funciones en las que se puede utilizar, ¿ya? Ahora, siempre hemos hablado últimamente, bueno, que prácticamente en los últimos 20 años ha habido un cambio importante en los sistemas de alimentación, sobre todo en la producción, en los alimentos que obtenemos de manera industrial, que son, ¿no es cierto?, utilizados como hidratos de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Que antiguamente, bueno, países como Estados Unidos empezó a tener las primeras personas con sobrepeso, obesidad, entonces se vieron en la obligación de alguna manera tratar de buscar cuál era la solución para que menos gente se convierta en obesa o que tenga sobrepeso. Entonces vieron ellos o radicaron la principal fuente de esta situación, que era el consumo excesivo de grasas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezar a sacar estos productos light que tenían menor cantidad de grasa, pero que en muchas ocasiones se utilizaban hidratos de carbono para mejorar su textura o su sabor. Entonces, ¿qué pasó? Que cambiaron el consumo de grasas, o sea, ya no tenías una mayonesa, ¿no es cierto?, que era hecha solamente con aceite y huevos, sino tenías una mayonesa que era hecha con parte de aceite y algún otro estabilizante. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezó a utilizar, ¿no es cierto?, azúcares en lugar de grasa para mejorar el sabor y para estabilizar los productos. Entonces, realmente no se encontró solución a esto porque los hidratos de carbono también son, o nos predisponen, ¿no es cierto?, al sobrepeso y la obesidad, porque son llamados, o normalmente se han llamado, ¿no?, alimentos que engordan, ¿ok? Sin embargo, no los vamos a satanizar de ese modo, sino lo que nosotros queremos es encontrar un equilibrio, ¿ok?, en el consumo de hidratos de carbono, pero que sobre todo estos sean una fuente de hidrato de carbono compuesto, complejo, que tengan toda su estructura, que esto se resuma una vez que ingresa al organismo como energía de lenta absorción, ¿sí? Que mi organismo va a ir utilizando la energía de este hidrato de carbono, pero lo que tiene que hacer antes de tomar su energía es irlo descomponiendo, ¿sí?, en las moléculas más simples. Entonces, todo este tiempo que el organismo utiliza para descomponer estos hidratos de carbono se traduce en energía de buena calidad, ¿ok? Los alimentos o los productos elaborados con azúcares, como por ejemplo sacarosa o otro tipo de azúcar simple, ya
como podemos mencionar algunos productos que son hechos a partir de este producto, que son los dulces, todos los productos de pastelería, chupetes, caramelos, todas estas chucherías que se consumen y que los niños comen, ¿no? Todos estos productos son llamados hidratos de carbono de absorción rápida. ¿Por qué? Porque tienen azúcar añadida y es un azúcar que ya tuvo un proceso, ¿no es cierto?, de industrialización, es una azúcar refinada. Entonces, en ese proceso, este hidrato de carbono perdió todo valor nutricional en cuanto a vitaminas, minerales, ¿no es cierto? Y solo lo que tenemos es un hidrato de carbono que nos ofrece calorías vacías, ¿sí? Que está presente en todos estos productos. A excepción tal vez de la fruta y a excepción de algunos productos como la miel de abeja o la miel de caña o la miel de ágave, estos pueden ser considerados hidratos de carbono simples, pero con mucha carga nutricional. Si yo me como una fruta, la fruta va a tener hidrato de carbono, sí, tiene mucha fructosa, incluso podemos mencionar frutas como el guineo, las uvas, el mango, la chirimoya, que van a tener un índice glicémico, se llama, o sea, la cantidad de azúcares por densidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Estos productos son considerados hidratos de carbono simples por la fructosa que ellos tienen. Pero ¿qué pasa con estas frutas cuando yo las consumo? En cambio, me beneficio de todos los nutrientes micros, o sea, de vitaminas, minerales, y es por eso que esto se convierte en un hidrato de carbono simple, pero nutritivo. A diferencia de todos tus productos de bollería, todos los caramelos, chicles, chupetes, todo esto que solamente tienen azúcares, ¿no es cierto?, pero no tienen ningún tipo de valor nutricional. Entonces, cuando nosotros analizamos o clasificamos a los hidratos de carbono simples o compuestos, recuerden que hacemos referencia a su composición, ¿sí? Si es que este hidrato de carbono tiene toda su estructura, es considerado un polisacárido. Si es que es un hidrato simple, es considerado un mono o disacárido, que tardan muy poco tiempo, ¿no es cierto?, en tomar esa energía. El cuerpo tarda poco tiempo en tomar esa energía, entonces no nos ofrecen mayor tiempo, ¿no es cierto?, como energía en el organismo. Pero si es que yo tomo, por ejemplo, un producto como una fruta, ok, sí, puedo estar utilizando energía muy rápidamente porque tenemos fructosa, pero en cambio voy a tener valor nutricional, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda? A ver, chicos. Yo tengo una consulta, A Verito. ver. O sea, lo que más debemos consumir es los carbohidratos de absorción lenta, porque Ajá. en mi caso yo ya por experiencia lo que más consumía eran los carbohidratos de absorción rápida. Entonces eso Ajá. era lo que me hacía daño. Exacto, porque ¿qué pasa? Eso se traduce a que ingresa ese hidrato de carbono al organismo y como el cuerpo no tiene nada que descomponer ahí, ¿qué pasa con esa molécula de glucosa? La toma de forma rápida porque no necesita transformarla, entonces ¿qué pasa? Pasa directamente hacia la sangre, ¿no es cierto? Se almacena en el glucógeno, luego pasa a la sangre para ser utilizada como energía. Pero ese proceso con un hidrato simple es muy rápido porque no tiene nada más que hacer el cuerpo que asimilarlo y generar energía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo consumo un hidrato simple y seguido de eso, enseguida voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque ya utilicé eso como energía. ¿Sí? En cambio, el hidrato de carbono compuesto, ¿qué pasa cuando ingresa al cuerpo? El cuerpo tiene que tardar primero en descomponerlo, ¿no es cierto? Luego de almacenarlo, de llevarlo a la sangre para que se absorban nutrientes y demás. Entonces, todo ese proceso se traduce a energía de buena calidad. O sea, el cuerpo va a ir, ¿no es cierto?, como, racionando esa energía y es por eso que se recomienda que la primera fuente sean los hidratos compuestos. ¿Sí? Una dieta equilibrada, habíamos hablado que debe tener entre 55 a 60% del total de las calorías que sean de los hidratos de carbono. ¿Sí? Estos hidratos de carbono se recomiendan que sean de absorción lenta, ¿no es cierto? Y esos carbohidratos los vamos a tener presentes en cereales y derivados, legumbres cuando están con toda su estructura, tubérculos cuando también están con toda su estructura, la papa, por ejemplo, cuando tiene toda su cáscara, ¿no es cierto? Va a tener toda su estructura
Entonces el organismo va a tardar más tiempo en descomponerlo, ¿sí? Entonces todo esto se va a traducir en energía de buena calidad, ¿sí? Entonces siempre es preferible, ¿no? Que nosotros hagamos la elección de ese 55 a 60%, que sean hidratos simples, por lo menos el 45%. Habíamos hablado de que máximo 10% se puede, ¿no es cierto?, aceptar en una dieta diaria de consumo de azúcares simples, ¿sí? O el azúcar incluso añadida que normalmente se coloca a la mayoría de los alimentos. ¿Ya? Ya. La función principal que van a tener los hidratos de carbono es la energética, eso hablamos ya, ¿no es cierto? Y como necesidad de hidrato de carbono, nosotros podemos mencionar el 50% al 60% del valor calórico total que sean de hidratos de carbono, y cada molécula o cada gramo de hidrato de carbono va a tener 4 kilocalorías, ¿ok? Entonces hay que considerar este valor calórico cuando yo agrego los alimentos a mi alimentación, ¿sí? Esas 4 kilocalorías por cada gramo de hidrato de carbono que yo consuma, si tengo un 50% o 60% de recomendación, eso quiere decir que más o menos al día yo haré consumo de unos 300 gramos de hidrato de carbono. Y la clase pasada yo les había hecho hacer un ejercicio de porcentaje de recomendación. Vamos a ver ese porcentaje de recomendación a cuánto corresponde los carbohidratos. A ver, les doy una dieta de 2.500 calorías, ¿ya? En una dieta de 2.500 calorías, ¿a cuánto corresponde mi recomendación? 30% de grasa, 55% de carbohidrato y 15% de proteína. A ver, vamos a sacar el valor. Usted dijo de 2000 kilocalorías. 2.500. 2.500. Ya. Estoy con catarro. Pero ayer corrí 12 kilómetros, creo que es. Sí. Ok, chicos, ya obtuvimos. Y abajo por ahí. Ok. A ver, chicos, ¿ya? A ver. Nati, ¿a cuánto corresponde el 30%? ¿Cuántas calorías? A 750 calorías. 750, ¿no es cierto? Calorías, eso es de la grasa. Lisette, ¿cuánto corresponde el 55% de las calorías de los hidratos de carbono? Yo le estoy haciendo, profe. Yo le digo. Jordi, a ver si me ayudas con el 15% de proteínas. ¿A cuánto corresponde en calorías? Sale a 375. Perfecto. Y finalmente los de hidrato de carbono, ¿qué Lisette era, no?
Sí, profe. 137, ¿estoy bien? No, 1375. 1003. Ya, ok. Entonces, esas son las calorías que yo voy a consumir en mi recomendación. Ahora, ¿cómo sé yo eso en gramos cuánto corresponde? Si yo tengo ahorita la información de que un gramo, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías, ¿sí? Y tengo que en esta dieta de 2500 voy a darle 1375 calorías de hidrato de carbono. ¿Qué tendría que hacer para saber eso en gramos cuánto corresponde? A ver, ¿tenemos una idea o no? Sería por 2.2 o 2.5, creo que es. No. Yo tengo este momento, a ver, de la dieta de 2500 calorías, ¿no es cierto?, que es mi 100%, saqué a cuánto corresponde al 30% de grasa, cuánto corresponde al 55% de carbohidratos y cuánto corresponde al 15% de proteínas, ¿sí? Si yo saco el valor en calorías de ese 55%, resulta que las calorías que debo consumir del hidrato de carbono son 1375, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Una regla de 3. Exacto. ¿Cómo sé cuántos gramos debo consumir al día? Si yo tengo ya la referencia de que hay 4 calorías en cada gramo de hidrato de carbono, ¿qué tendría que hacer? Esas 1375 calorías dividir para 4, ¿no es cierto? Exacto. Y ahí voy a obtener el valor en gramos. ¿Cuánto corresponde? A ver. 343.75 gramos. ¿Ya? Ok, eso ya es un valor en gramos, ojo, ¿no? Ya sería el valor que yo tendría que consumir en mi alimentación, porque obviamente yo cuando consumo alimentos no voy a encontrar el valor en calorías, sino primero en gramos, ¿no es cierto? Si yo sé el valor en gramos, entonces de ahí sí puedo saber cuántas calorías tengo de acuerdo a la cantidad de referencia que me da, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo una dieta, normalmente una dieta en donde voy a darle entre un 50 o un 60% de hidrato de carbono, lo más probable es que estemos nosotros en aproximadamente unos 300 gramos de carbohidrato al día, ¿sí? Como para tener una primera referencia. Según el ejercicio de las 2500 calorías, nos salió 343 gramos de hidrato de carbono al día, ¿no? Entonces, así es como podemos ir teniendo una referencia en gramos, ¿no es cierto?, de la cantidad de alimentos que deberíamos tomar para poder cubrir esa necesidad de energía. Y lo ideal es que de esos 300 gramos o 345 gramos que tenemos que tomar corresponda a hidratos de carbono complejos, ¿no? O sea, tiene que venir de hidratos de carbono complejos para poder utilizarlo de mejor manera. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí claritos? ¿Hacemos un ejercicio más? Sí, profe, hagamos un ejercicio más. Ya, a ver, hagamos uno más. Ya, les doy yo el valor de una dieta de 2700 calorías. Ya. Vamos a ver un porcentaje de recomendación de 30% de grasa. Ok. 58% de hidrato de carbono y 12% de proteína. ¿Cuántas calorías, Roberito? 2700. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Ok, entonces,
¿Qué conclusión podemos sacar ahorita con este ejercicio que hicimos? Teníamos una dieta de 2.700 calorías en donde estamos recomendando un 58% de carbohidratos. ¿Cuánto corresponde eso en calorías? A 391.5. Esos son los gramos de hidrato de carbono ya. Las calorías son 1.566. Ah, sí, Cierto, 1566. ya. 1.566 calorías se tiene que tomar de los hidratos de carbono. Si yo eso divido para 4, que es la cantidad de calorías que tiene cada gramo de hidrato de carbono, obtengo 391.50 gramos de hidrato de carbono, ¿no es cierto?, que vamos a consumir. Ahora, si es que ustedes se fijan, a mayor recomendación energética, ¿no es cierto?, tengo una dieta de 2.700, mayor va a ser, obviamente, ¿no es cierto?, la cantidad de gramos de recomendación, a pesar de que yo puedo jugar entre un 45 a un 60% de recomendación de hidrato de carbono, ¿sí? Igual voy a obtener siempre, por porcentaje, mayor cantidad en gramos de este nutriente. Normalmente, como para tener una referencia, 300 gramos al día es lo que posiblemente podríamos estar consumiendo. Estamos hablando de una persona que de pronto realiza actividad física ligera, una persona que come todo, o sea, es omnívora, come todos los productos y que lleva una dieta balanceada, ¿no? O sea, está consumiendo vegetales, frutas, productos cárnicos, cereales también, ¿no? Todo lo que vimos en la pirámide nutricional, ¿no es cierto? Entonces, siempre tengamos la referencia de que más o menos unos 300 gramos al día de hidrato de carbono es lo que se tiene que consumir para cubrir el requerimiento, ¿no es cierto?, de, según la recomendación que nos da. Estamos entonces. ¿Ya? Quiero revisar esta última diapositiva antes de hacer una actividad que tengo prevista. Aquí ustedes pueden revisar cuáles son las fuentes alimentarias de hidrato de carbono, ¿ya? Y con ustedes las primeras clases hicimos ya una revisión de los grupos de alimentos, ¿verdad? Revisamos el grupo de los cereales, de las leguminosas, de los frutos secos, de los tubérculos, los azúcares añadidos también tenían un grupo, ¿no? Entonces, todos estos alimentos van a ser consideradas fuentes de hidrato de carbono, ¿sí? Aquí se les ha puesto en orden, ¿ok? Según la cantidad de hidrato de carbono que estos alimentos tienen, es que se ha colocado, ¿no es cierto?, en la lista. Los cereales y todos sus derivados van a ser los primeros dentro de la lista en tener, ¿no es cierto?, el hidrato de carbono como fuente principal. Luego de eso le siguen las legumbres, como los garbanzos, las lentejas, los porotos, ¿no? Seguido de eso están los tubérculos, como la papa, el camote, la yuca, ¿no? Luego de eso siguen las frutas, verduras, hortalizas y los lácteos, ¿sí? Aquí, si es que hablamos de hidratos de carbono, pues vamos a analizar siempre que la fuente principal está en estos 3 primeros de aquí. Yo voy a encontrar hidrato de carbono en estos productos de acá, pero realmente en poca cantidad. Si bien las frutas tienen un hidrato simple, incluso, ¿no es cierto?, tienen fructosas, según la densidad del alimento van a tener muy poca cantidad de hidrato de carbono en relación al agua, por ejemplo, que estas tienen. En cambio, los cereales, las legumbres, los tubérculos van a tener gran cantidad de hidrato de carbono dentro de su composición. Es por eso que les consideramos a estos fuente, ¿sí? Es una fuente de hidrato de carbono. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a empezar a clasificar, ¿ok? Y cuando yo les pida, por ejemplo, alimentos que son fuentes de hidrato de carbono, fuentes de grasa, fuentes de proteína, fuentes de minerales, fuentes de vitaminas, nosotros tenemos que identificar en composición si en verdad este nutriente está en cantidades como para ser considerado una fuente o solamente está dentro del alimento, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo tener dentro del grupo de las verduras, no sé, una lechuga. La lechuga puede tener hidrato de carbono dentro de su composición, pero yo a este producto no lo puedo considerar fuente de hidrato de carbono. Lo voy a considerar una fuente de agua, una fuente de minerales, una fuente de vitaminas, pero no de hidrato de carbono. Porque según su densidad, la cantidad de hidrato de carbono no corresponde, ¿no es cierto?, como para poder considerarlo como fuente. No es lo mismo que yo me coma un pan que me coma una taza de lechuga. ¿Dónde yo voy a tener mayor cantidad de hidrato de carbono? En el pan, ¿verdad? O sea, la lechuga puede tener en su composición, porque eso sucede con la mayoría de los alimentos, voy a tener varios nutrientes dentro de su composición, pero para ser considerado fuente, tiene que haber una cantidad mayor a un 40% de este nutriente para que pueda ser considerado una fuente alimenticia. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Ok, y de ahí tengo todos los alimentos manufacturados, que obviamente estos van a ser una fuente importante de hidrato de carbono, pero los he puesto acá abajo para que consideremos estos como fuente de hidrato de carbono simple, ¿sí? Recuerden, todos estos productos, caramelos, galletas, chocolates, todos los dulces, son considerados fuente de hidrato de carbono, sí, pero por la cantidad de azúcares añadidos o azúcares refinados que estos tienen, ¿sí? Entonces, a estos obviamente los vamos a considerar como hidratos de carbono simples, pero recuerden incluso que no tienen un valor nutricional importante, a excepción, ¿no es cierto?, de las frutas y algunos productos como la miel de abeja, ¿no es cierto?, la miel de caña, que ya les mencioné, que son una fuente de hidrato de carbono simple, pero que sí tiene valor nutricional. Entonces, por eso sí podemos hacer consumo de estos, ¿no es cierto?, para poder cubrir nuestra necesidad. ¿Estamos claros con esto? Ahorita una consulta. Diga. Y en caso del chocolate negro, así tipo marca Pacari, así. A ver, normalmente el chocolate lo consideramos más bien una fuente de grasa, ¿sí? Porque sí tenemos grasa. Aparte de el hidrato de carbono lo va a dar o vamos a tener mayor cantidad de hidrato de carbono mientras más dulce es el chocolate. Porque dentro de los chocolates nosotros podemos mencionar, por ejemplo, chocolates que tienen cacao con mayor porcentaje. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo un cacao con un porcentaje del 75% de cacao, voy a tener menos cantidad de azúcares, mayor cantidad de grasa, porque el chocolate naturalmente tiene grasa, ¿no es cierto? Entonces, a este yo le voy a poder considerar un hidrato de carbono simple, ¿ok? Porque a la final viene de una fruta, ¿no? No tenemos hidratos compuestos ahí, porque tiene fructosa el chocolate. Entonces, no lo considero un hidrato de carbono compuesto, pero obviamente frente a estos otros productos que como chocolates, por ejemplo, ya sucedáneos, que estos que tienen mezclas de manteca de cacao y todo, generalmente a esos les agregan mayor cantidad de azúcar. Yo puedo tener un chocolate que tenga un porcentaje de cacao menor. Sí, puedo tener un chocolate, por ejemplo, 50% cacao, 50% leche. Entonces, cuando ya le agrego leche, también le estoy agregando azúcares, entonces aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de azúcar en este tipo de chocolate. Y puede que incluso reduzca la cantidad de grasa. Pero, ¿qué pasa con estos chocolates? Que obviamente van a tener mayor cantidad de azúcares y obviamente es un chocolate que ya ha sido refinado, entonces ya no va a tener las mismas características nutricionales que un chocolate que de pronto haya tenido un proceso básico de solo retirar, ¿no es cierto?, o de procesar el chocolate y tenga un 75, un 100% de pasta de cacao, que normalmente es lo que lo compone, ¿no? Estamos claros un poquito con esto. Un chocolate Pacari, el 75% va a tener un contenido de grasa, ¿no es cierto? Y un contenido de azúcares también, pero muy bajito. Si yo ya considero un chocolate con leche, ¿no es cierto? Este va a tener mayor cantidad de hidrato de carbono porque se le añadió azúcares y se le añadió leche. Y si es que ya tengo un chocolate sucedáneo, por ejemplo, que el sucedáneo es estas mantecas que son saborizadas con azúcares, ¿no es cierto? Entonces, y con sabores a chocolate, entonces obviamente ya voy a tener un producto con mayor carga de azúcar y mayor también carga de grasas saturadas, ¿no? Por la manteca que se saborizó. Ahora, obviamente, si es que es un chocolate al 75%, al 80% de cacao, es mucho más recomendable consumirlo como aporte, digamos, ¿no? De hidrato de carbono, porque no tiene mayor proceso, entonces no tenemos leche añadida, no tenemos azúcares añadidos, entonces es mucho más recomendable que cualquier otro tipo de chocolate, ¿sí? ¿Respondido, Marisol? ¿O yo Sí, me Verita, confundí? muchas gracias. Sí. Ok, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ingresar, chicas y chicos, un ratito al aula virtual. A ver. Y tenemos activada este momento una actividad súper sencillita. ¿Ya? Ustedes tienen una lista de un grupo de hidratos de carbono. ¿Ya? Ustedes tienen que, en el mismo foro, porque es un foro lo que tienen que responder, tienen que realizar dos columnas o clasificar cuáles son hidratos simples y cuáles son hidratos complejos. Ya voy a decirle que me dé la fecha. Ya, no, sí lo pueden ver.
Aguanten. No lo tienen. Ahorita les habilito. A ver, ahí está. Ya. Tenemos que hacer la clasificación. Les voy a mostrar. No, sí creo que les estoy mostrando, ¿no? Ahí está. Ya. Tenemos que hacer una clasificación de hidratos simples e hidratos complejos. Ya. Ustedes tienen aquí esta lista de productos. Estos van a tener que clasificar cuáles consideran ustedes que son simples y cuáles consideran que son compuestos, de acuerdo a la información que hemos revisado ahorita. Déjenme ver cómo está, con qué fecha está habilitada, para que de pronto no tengan problema. ¿Ya? Y una vez que finalicemos de responder este foro, entonces pueden ya salir. Ya, y nos vemos el día viernes, ¿no? Es con ustedes. El viernes sí. Ya, ahí está. Ya, por ejemplo, ahí seguridad en el camping, si en el caso de un coordinador,